La encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, un gusto recibirlos nuevamente y hablar de los temas que nos interesan en la Cámara Baja. Todo lo que está pasando, porque son muchas las comisiones, ustedes lo ven a través de nuestra pantalla. Comisión de Finanzas, recién, Comisión de Educación, ayer, Comisión de Mujeres y, por supuesto, presupuesto. Lógicamente, la ley de leyes, la ley madre que se está debatiendo y los cruces políticos que también, bueno, allí se puede identificar la mirada clara, ¿no?, de los legisladores, de los espacios políticos y una mirada también que converge en lo mismo, que se tiene que aprobar, que este país necesita salir adelante con el esfuerzo de todos, pero, por supuesto, cada uno con lo suyo. ¿No, Analia Argento? Sí, señora, ¿cómo está? Estamos complementarias, mira. Sí. Llega justo esta comisión de finanzas. Sí. Abrieron shoppings en la ciudad de Buenos Claro. Aires. Estaban a full, uno venía ahora para acá y... ¿Ah, sí? Y sí, ya hay cámaras, colegas trabajando y demás, Día de la Madre. Claro, claro. Así que bueno, sí. Más, ya están reunidos, sí, a ver, a las 4 de la tarde, estamos hablando de otra cosa, de gobierno, pero todo tiene que ver con todo, porque después le preguntamos a los diputados de lo que pasa en otras partes, pero sí, se está hablando del sueldo básico, ¿no?, por estas horas, claro. Así que, lógicamente, va a importar eso. Hola, Man. ¿Todo bien? Muy bien. Muchas discusiones en el Congreso de la Nación, principalmente hablando de economía. La agenda económica está a full en la Cámara Baja. Hay muchos temas vinculados con eso, no solamente el presupuesto 2021, sino también, sobre todo, lo que veíamos hace un minuto nada más con respecto a las tarjetas de crédito y de débito. Exacto. Y, bueno, los plazos que hoy existen para la acreditación de esas compras. Muy interesante la discusión de hace un ratito con representantes del sector. El título del proyecto es Obligatoriedad de acreditación inmediata en cuenta del comerciante del monto de las operaciones realizadas por medios electrónicos con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier rubro. Atención con esto, tarjetas de crédito, la ley es 25.065, modificaciones a esta ley se están discutiendo y claro, distintos representantes de las cámaras empresarias han participado. Bueno, interesante porque están pidiendo, por favor, que esto se haga pronto, los representantes de las cámaras que hemos mencionado, ¿no? Sí, que el comerciante pueda tener el dinero que deposita la gente en el momento en que hace la compra, tenerlo ya. Hoy nos enteramos de muchas cosas quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Pudimos ver también qué pasa más allá de la General Paz, como se suele decir habitualmente. Y me enteré, por ejemplo, algo que plantearon los representantes de las cámaras de tarjetas no bancarias, que hay más de 100 tarjetas no bancarias en el país. Notable. Y que hay tarjetas que son regionales, ¿no? Y que garantizan claro. Más de 17 millones de personas puedan acceder a créditos en lugares donde los bancos no van, porque no les es rentable, ni el banco público ni el banco privado. Así que muy interesante Exacto. También lo que respondían desde las cámaras, porque plantean que la modificación, bueno, trata exactamente igual a las tarjetas bancarias que las no bancarias. Y la realidad es muy diferente entre quien tiene un banco que sostiene el proceso de crédito y quien lo hace con una actividad financiera. Así que, bueno, para tener en cuenta, y reclamaron modificaciones al proyecto original. Exactamente, sí. No hubo dictamen, así que este es un proyecto que se va a seguir trabajando, lo decía recién Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión, que se van a seguir escuchando las posiciones y tratando de llegar a un acuerdo, a un proyecto lo más consensuado posible, ¿no? Justamente, como decía Amanda recién, una de las personas que hablaron, expositores, es el titular de la tarjeta Fértil y habla de esta manera. Ustedes se imaginan que si bajamos el arancel a un 1,5, como he escuchado, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos. Y no creo que un comercio le cambie mucho las cosas por ese 1,5. El comercio necesita vender, necesita cobrar. El comercio está dispuesto, a veces nosotros lo vemos, y se lo digo con total fundamento, el comercio está dispuesto a hacer acuerdos para poder vender en cuotas sin interés. Está dispuesto a poner dinero. El comercio habla con nosotros. Estoy hablando siempre del comercio chico, el comercio de la ciudad, el comercio que los bancos no se acercan, el comercio que no tiene un acuerdo con las grandes organizaciones, que no tiene tampoco apoyo financiero. Solamente quiero que sepan que nosotros somos diferentes. Somos sociedades anónimas que operamos bajo una figura comercial, como dije,
No tomamos dinero del público, lo hacemos todos con fondos propios que hemos aportado o que hemos ganado a través de los años. Y a su vez, cuando nos faltan, que es permanentemente, porque continuamente hace falta dinero, nos tenemos que financiar con plata que nos prestan los bancos. Nos prestan los bancos a tasa activa, la misma que les prestan a un comercio directamente o a un público. O tenemos que emitir un fideicomiso de oferta pública. Eso es otro instrumento costoso, alto. Y nosotros debemos operar con una tasa máxima que nos fija el Banco Central de la República Argentina, que apenas nos da margen. Estamos en una situación difícil. Muchos colegas han desaparecido estos últimos años. 2 colegas importantes entraron en concurso preventivo. Les pido que nos comprendan, que colaboren también con nosotros, porque tenemos una función importante, quizás desconocida. Ayudamos a los que menos tienen. Hay una carga de angustia importante en su discurso y se entiende que cuando habla de varios colegas desaparecieron, no es que, bueno, no nos quedamos sin competencia, no, de ninguna manera, porque ellos siguen ese camino. La tarjeta fértil está dirigida a personas con ingresos que van desde los 5.000 hasta los 15.000. 5.000 hasta los 15.000 mensuales, ya sea trabajando bajo relación de dependencia, monotributista o independientes. Algo también muy interesante que decían hoy es que justamente estas tarjetas que no son no bancarias, además de resolverles los problemas por ahí a los pueblos más chicos o los pueblos más alejados de las grandes ciudades y garantizarle así, bueno, que puedan llegar a fin de mes, en definitiva, o pagar los insumos de su trabajo, también están muy vinculados a los sectores populares, ¿no? Decían que más allá de los problemas que enfrentan para la posibilidad de cobrar, tenían que llamar la atención porque 4 reuniones que se vienen juntando en las comisiones de finanzas y de comercio para analizar si bajan o incrementan un punto más o medio punto más a las comisiones que cobran justamente este tipo de empresas. Y son, bueno, trabajadores del ámbito de las finanzas. Desde el 2001 se fue desarrollando este tipo de tarjetas no bancarias. Fue allí la crisis del 2001 y hace varios años que vienen fortaleciéndose. Hay un número que me llamó la atención. Hablaban de 150 millones de tarjetas, ¿no? Esto significa, digo, es como los celulares, que en general quien tiene tarjetas tiene más de una, ¿no? Porque si no, las cuentas no dan. 150 millones de tarjetas. Y también comentaban comentaban también que hay alrededor de 1 millón de comercios y que el año pasado se hicieron, que operan con tarjetas, y el año pasado se hicieron más de 2,5 millones de transacciones en estas tarjetas no bancarias, ¿no? Y diferenciándose también, sobre todo, a la espalda que tienen las empresas. No todas son bancos multinacionales o internacionales, también hay tarjetas que no son famosas o de renombre muy comunes, sino que también circulan en sectores muchos precarizados. Y también advirtieron la importancia que ha sido el proceso de bancarización a partir del IFE, que ha permitido que muchas personas que estaban fuera del sistema bancario en la Argentina pudieran ir incorporándose y adquiriendo, bueno, esta posibilidad de tener cuotas en comercios de cercanía que muchas veces les resuelven la vida cotidiana para llegar a fin de mes. Habría que ver si la ley de quiebras, que está por votarse en el Senado, que ya tiene media sanción de diputados, si puede alcanzar a los concursos que mencionaba recién, ¿no? Si las tarjetas, no lo sé, habría que ver si alcanza, y si no, bueno, quizás puedas tenerse en cuenta, porque el Senado va a modificar la media sanción de diputados, con lo cual la ley va a volver a esta Cámara. Ah, bien, exactamente. Son muchos puntos, porque vos, para cualquiera de nosotros, el país es inmenso. Primero y principal, completamente federal. O sea, hay leyes nacionales que tienen que adscribir las provincias. Y cada provincia es un mundo también. Por lo tanto, es muy difícil entender porque uno no conoce la realidad de cada uno. Y estamos para eso nosotros. Está muy bien en poner en contexto que la vida de ustedes en sus casas es lo que conocen y uno piensa que muchos la viven. Bueno, no. Hay gente que vive algo muy diferente. Y por eso las leyes también tienen que ir ahí. Donde uno dice, pero ahora con esta pandemia tenemos que ocuparnos de los que tienen las tarjetas. Sí, que es así, porque que no nos afecte o que no conozcamos que hayan, ¿cuántas tarjetas dijiste? 150 millones decían. Es porque hay un universo de gente que lo necesita y mucho y pronto para que la economía haga esto y vuelva a funcionar. Bueno, esta comisión, ahora vamos a hablar con los diputados que participaron de esta comisión, a ver qué ideas surgieron también.
sobre todo porque también hay una ley, que es la ley de tarjetas de crédito, la 25.065, que debe ser tocada también. Sí, busca modificar. Me parece que también es interesante pensar cuando se habla de escalonamiento, que un poco lo que vinieron a traer hoy a esta reunión los referentes de las tarjetas no bancarias es esa idea de los diferenciamientos, ¿no? Exacto, el diferencial entre claro. aquellas empresas que tienen un volumen mayor de créditos y que también absorben, por ejemplo, las tarjetas de débito, que son los bancos, y diferenciarlo de las actividades de crédito no bancario como una forma también de comprender la diferencia de universos, ¿no? A las que abarca. Es que es esencial, porque si estas tarjetas le dan el respaldo, justamente aquellos que cobran, por ejemplo, con esta fértil entre 5.000 y 15.000 pesos van a poder usarla para poder comprar, en definitiva, en más lugares, ¿no? Porque si estas facilidades se las dan a los comercios que tienen su plata inmediatamente o a estas tarjetas, bueno, ya el universo se abre para una mayor elaboración de la economía, en definitiva, ¿no? Que vaya mecánicamente y orgánicamente más rápido en plena pandemia, en plena tragedia económica. Un ratito la tenemos a Romina del Plan, muchas gracias, que vamos a hablar de este y otros temas. Siempre es interesante saber la izquierda cuál es su punto de denuncia, su punto concreto para alertarnos sobre este universo que a veces no sale en la mayoría de los portales, ¿no? y de los diarios. El ministro Arroyo siempre habla, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, del proceso de sobreendeudamiento que tuvieron las familias en los últimos 2 años. Exacto. Y hoy también lo marcaba. Bueno, en el nuevo Código del Consumidor se va a tratar ese tema. Otro proyecto de ley al respecto, ¿no? Es el sobreendeudamiento como principal atención a prestarle. Exactamente, y también cómo los procesos de refinanciación de esas deudas requieren también de los controles del Estado. Decían los representantes de las cámaras de las entidades no bancarias de tarjetas de crédito que tienen muchos controles también cruzados porque son agentes de retención. Entonces, bueno, también esta idea de cómo se hace para que la economía esté regularizada, deje de estar por circuitos ilegales, podríamos decir, o no registrada, bueno, también ponían este proceso y celebraban que era la primera vez que los convocaban porque no tenían una asidua participación cuando se habla de tarjetas de crédito. Porque también, insisto, ¿no? Me parece interesante esta comisión que se vivió hace un ratito, poder salir del universo de las grandes ciudades donde está concentrada también la oferta de las grandes empresas, ¿no? Claro, y pensar que la tarjeta de crédito es la propaganda y la que la mayor parte del mundo y del planeta conoce. No, señor, y de ese mundo estamos hablando en esa comisión. Cambiamos de tema por un segundo. Ya tengo a la diputada Romina del Plan. Hola, Romina, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Karin, ¿cómo te va? Bien. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente, muy, muy bien. Bueno, Comisión de Educación. Estábamos esperando sobre todo por la desesperación de los padres, la necesidad profunda de los alumnos de reconexión, aquellos que estaban fuera del sistema en esta pandemia los ha dejado, y la reticencia de los gremios también. Entonces, queremos saber un poco cómo se ha hablado de en esta Comisión de Educación. ¿Qué sería la vuelta, Romina? El apoyo al regreso es que se ha debatido. Sí, se debatió mucho ayer en la comisión sobre cómo hacer para que todos los alumnos logren revincularse en el momento de que podamos empezar a salir de esto, porque todos ayer en la comisión planteaban que en la mayoría de los casos la impresión que se tenía era que, bueno, que esto iba a durar hasta julio, agosto, septiembre, pero muchos de estos proyectos que se debatieron sobre este apoyo al regreso tenían esa idea y sin embargo ahora seguimos con la situación de la pandemia desarrollándose, con contagios que siguen creciendo y por lo tanto viene la pregunta de en qué condiciones y cuándo se va a poder regresar a las clases presenciales. Lo primero que hay que decir y que ayer quedó muy claro en la comisión en boca de mía y de varias diputadas y diputados es que los docentes hemos venido trabajando todo este periodo y se ha mantenido un vínculo con los estudiantes. Ahora, como yo planteé en la comisión, todo ha sido sobre la espalda de las familias y de los docentes que hemos pagado para mantener la conexión vía internet porque no se han liberado ni la conectividad ni se han entregado dispositivos y esto
con una situación de desigualdad que viene previamente a la pandemia, por supuesto se ha agudizado. Por eso también varios mantenemos una discrepancia con esta presión para el regreso a clases presenciales, que es para la foto, porque 10 chicos, 12 chicos, 14 chicos juntándose, no es que van a resolver los problemas que se vienen desenvolviendo a lo largo del año. Esa presión prematura, en realidad lo que está haciendo es poniendo en riesgo a los estudiantes y también a los docentes. Por eso no es que los docentes y los sindicatos, por ejemplo, yo estoy en el SUTEBA Matanzas, somos reticentes. Somos realistas con las condiciones de infraestructura que tenemos en las escuelas, somos realistas con la condición de la pandemia y la circulación comunitaria del virus que sigue siendo de las suyas, y por lo tanto entendemos que todavía no hay condiciones para este regreso, porque entre otras cosas los docentes seríamos los primeros que tenemos ganas de salir de nuestra casa, de sacarnos encima la computadora y los problemas de conectividad. Yo lo sé. Si hubiera condiciones estaríamos corriendo a la escuela, pero no hay condiciones, no las hay. Entiendo, Romina. Cuando te referís a condiciones, para explicarle a un padre, explicarle a los padres de los chicos que tenés ahora, que estás todavía en ejercicio de la docencia, ¿por qué no se podría? Si son pocos, si están al aire libre, ¿cuál sería el inconveniente, el problema concreto? Bueno, ¿qué es lo que exigen? Mira, en primer lugar, por ejemplo, te lo grafico justamente con la escuela que yo trabajo. La mayoría de los chicos no viven cerca, vienen de los kilómetros de La Matanza, por lo tanto, necesariamente así, para que sea un grupo pequeño, tienen que tomar el transporte público. Ya solo ese hecho complica la situación porque estamos en un momento de circulación comunitaria muy seria del virus. Si a eso le sumás toda la circulación para que lleguen los auxiliares, los docentes, más los padres que a veces acompañan, ya tenés una circulación fenomenal. A la vez, vuelvo a insistir, la idea de algún grupo chico y demás no resuelve. Si hay contenidos que no se han podido dar, no los vas a recuperar tampoco en esta situación. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que se pongan en condiciones los edificios de todas las escuelas, de que se construyan los edificios nuevos, porque vamos a tener justamente que evitar las condiciones de amontonamiento, de hacinamiento en muchos lugares. Por ejemplo, en La Matanza creció en 13.000 alumnos la matrícula desde diciembre del año pasado a julio-agosto de este año. 13.000 alumnos nuevos en la escuela pública en los niveles obligatorios. Mira. Bueno, esos chicos, al día del regreso a la presencialidad, aunque sea en forma gradual, hay que buscar un espacio físico. Ya hoy las escuelas estaban desbordadas, o sea que hay que construir escuelas nuevas. Ahora, esas obras no empezaron, y eso es lo que yo reclamé ayer en la reunión de educación. El presupuesto 2021 no contempla un refuerzo importante de la infraestructura educativa donde la nación ayude a las provincias a resolver estos problemas. No está planteado la liberación de la conectividad porque vamos a seguir mucho tiempo, al menos con una parte de clase virtual. No resuelve aún el problema de la entrega de los dispositivos, porque lo que está previsto es para una franja de un solo año de la escuela de la escuela secundaria. Entonces, esas medidas a 7 u 8 meses de comenzada la cuarentena son medidas que hay que adoptar, y por supuesto también hay que resolver otros problemas en materia de los docentes. En muchas provincias no se han nombrado los docentes suplentes, hay cantidad de docentes sin cargo hasta este momento. Tenemos también la situación de que en lugar de mecanismos de precarización, y por eso yo cuestionaba, decía que estos planes, hay distintos proyectos de acompañamiento de las trayectorias para que los chicos regresen. Yo insistía es que si no hay una modificación de fondo de las condiciones de vida de la familia, si no se trata de resolver todo el contexto, ayudando a que haya ingresos en la familia, a que haya otras condiciones sociales y económicas, es muy difícil que meramente con alguna política de acompañamiento, que puede ser una beca, puede ser algún refuerzo con alguna actividad especial, eso resuelva la situación, por ejemplo, de la deserción escolar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esto ya se probó años atrás y ya hemos visto lo limitado que son estos programas cuando no se hace no se apunta a una resolución integral de los problemas. Por Diputada, eso entiendo
que necesitamos un verdadero plan de becas y una cantidad de cuestiones estructurales que acompañen. Sí. Analía Argento la saluda, ¿qué tal? Me quedé pensando con lo primero que dijo, ¿no? Que los docentes o muchos docentes hicieron un gran esfuerzo poniendo internet, adaptándose, los estudiantes, los padres de esos chicos. Lo que no se aprendió este año, ¿nos tenemos que resignar a que no se aprendió? O, como dijo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, hay que hacer un examen en diciembre, el que no alcanzó los objetivos tiene que cursar en enero y las clases tienen que empezar en febrero, un mes antes, digo, porque además de que no tuvimos nada, no vamos a tener verano tampoco, ¿no? Si es así. Mira, Acuña se la pasa haciendo actings para demostrar que está preocupada con algún problema. Lo que yo me pregunto es por qué no resolvió, por ejemplo, en la ciudad el tema de la conectividad para los pibes que no tienen conectividad o para los docentes que no tienen conectividad. Está haciendo que los docentes paguen de su bolsillo el sostenimiento de la educación. Hay mucha hipocresía en las declaraciones que se dan. No, por ejemplo, yo entiendo lo siguiente. Los docentes enfrentamos muchas veces situaciones de interrupción, no tan largas como estas, por supuesto, donde hay que readecuar los contenidos. Entonces, en lugar de desesperarse para arruinarle, digamos, la vida e incluso la posibilidad de algún esparcimiento para sacarnos esta situación tan estresante del año a las familias, lo que hay que pensar es cómo vamos a readecuar los contenidos, porque hay muchas cosas que se van a poder recuperar. Lo que no hay que hacer es como sí, y después en realidad abajo no hay nada. No hay que hacer la foto para publicarla porque queda bien. Lo que hay que hacer, entendemos, es conversar con todo el plantel de los docentes, con tranquilidad en cada jurisdicción, cómo se readecúan los contenidos, qué se puede el año que viene recuperar y qué necesariamente tiene que haber un refuerzo en paralelo. Y en ese punto, yo te doy un ejemplo. Yo doy historia en quinto año, por ejemplo, de una escuela técnica. Justo. ¿Escuela técnica, dijo? Míos, sí. El año que viene, sí, de una escuela técnica. Entonces, esos alumnos de quinto, que no es el último año, en provincia es el séptimo, el último año, el año que viene no tienen historia. O sea que no hay posibilidad de que se readecúe, por ejemplo, un contenido que no hayamos visto este año. Obvio, cualquiera se da cuenta que historia en esa carrera no es el contenido central. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo con los estudiantes para los ejes centrales del programa llegar. Y yo les estoy insistiendo en que hagan los trabajos, que no se demoren, que no lo dejen acumular, porque si no el año que viene, cuando otros contenidos que sean esenciales para continuar, por ejemplo, de matemática, de física, de otras materias que tienen específicas, es una escuela de construcción, salen con el título de maestro mayor de obras. Bueno. En eso van a tener necesariamente que trabajar para recuperar esos contenidos porque hay otros contenidos enganchados. Entonces yo les estoy insistiendo en que traten de cerrar el capítulo de materias como la que yo doy para que no se les acumule y puedan dedicarse a, por ejemplo, los contenidos de matemática, de física el año que viene, que son los que necesitan para poder seguir los contenidos específicos. Y perdón, bueno, ¿responden los alumnos o están... situación, ¿se entiende? Perdón, sí, ¿responden o están agotados, no dan más? Porque... Eso yo te quería preguntar también a propósito de Ana. ¿Qué te dicen los chicos? Mira, ¿qué es lo más insólito que te han planteado? No, mira, yo creo que los chicos están haciendo un esfuerzo, también están bastante abrumados, tienen muchas dificultades, muchos, para mantener la conectividad, a veces no hay dispositivo, se corta la luz, el internet no es bueno, pero yo te puedo decir que en un curso que va subiendo de alumnos, porque por todas las medidas que hubo que adoptar cada vez hay más chicos, hay un 70% que aún con alguna dificultad están respondiendo. Bien. Un montón. En las clases de Zoom se enganchan una parte muy pequeña, pero se van enganchando, les insisto, vamos, venimos. Pero de conjunto yo te puedo decir que hay un 70% que está haciendo. Bien. La preocupación va a ser el otro 30%. Bueno, estamos viendo cómo insistimos para que ese 30%, aunque sea más rezagadamente, se enganche.
y podamos llegar a un cierre de año. Ahora, obviamente, nadie va a aprobar la materia del alumno que no pudo alcanzar los contenidos, porque estamos, por lo menos personalmente, estoy en contra de lo que yo llamo educación estafa. Entonces, no, van a tener que hacerlo, pero estamos buscando los mecanismos para que lo puedan hacer ahora y no se les acumule para el año próximo, que va a ser más costoso este enganche. Pero bueno, los docentes tenemos una práctica en estas cosas. Por eso, en vez de hacer anuncios por televisión de gente que difícilmente haya pisado escuelas dando clase, lo mejor es que hablen con los estudiantes, que hablen con las familias, que hablen con los docentes, que vamos a poder encontrar una salida para esta situación, pero sobre todas las cosas, los gobiernos y el Estado tienen que hacer su parte, porque hoy para acceder a la educación pública, que se supone que es gratuita, hay que pagar conexión a internet y tener un dispositivo. Eso es de lo que se tendrían que haber ocupado todos estos funcionarios que no han garantizado absolutamente nada en todos estos meses. Gracias, Romina. Otro día te seguimos preguntando de tu rol docente y qué te dicen los chicos de que sos diputada o ni saben, ni les importa o no sé, o se lo haces saber vos. No, sí. ¿Qué? No, se enteran un poquito, pero mucha importancia no le dan porque no dejo de ser la bruja profesora de historia. Me muero. Te mando un beso. Hasta luego. De ninguna manera lo creo, pero bueno. Un beso para ustedes. Hasta luego. Sí, claro. Imaginás, cuando llega la profe. Llegó la profe, deben tener miedo. Deben tener miedo, Romina. No, interesante lo que dice la diputada con respecto al esfuerzo colectivo, ¿no? Claro, Me parece que sí. es un gran momento para recuperar que todo el mundo está haciendo un esfuerzo, los niños, les padres, les educadores, todo el mundo está poniendo lo mejor que puede. Va a ser un proceso y también vuelve a poner sobre la mesa que el proceso educativo no tiene un final. No es que cuando terminas un año ya lo anterior, sino que es acumulativo y hay mucha experiencia que se está poniendo en este tiempo en juego con respecto a un fenómeno mundial que es, bueno, inédito, ¿no? También. También con un matutino importante salió una nota muy interesante que se las recomiendo sobre Gerber, un profesor, un educador maravilloso con premios y premios, que habla de la tragedia de esta época, es que los chicos piensan que la escuela no tiene sentido. Y es tremendo darlo vuelta. El problema es cuando los padres también piensan que no tiene ni sentido, hablar. que no se hace nada, que los docentes no trabajan. Sí. A ver, yo escucho a veces detrás de la puerta, porque con hijas adolescentes vos sabés que no se puede escuchar la clase. Y hay muchos profesores que dicen que, por ejemplo, hablan de otros conocimientos que vamos a adquirir en el contexto de pandemia. De dar menos contenidos, pero con la misma profundidad. O sea, si en otro contexto lees varios libros, en secundaria, novelas, por ejemplo, literatura, bueno, no leerás esa misma cantidad, pero lo que leas, que se lea con profundidad. Total. Por ejemplo, un mensaje que escuchaba el otro día era que lo que hay que aprender es la vinculación con el otro, esto del esfuerzo colectivo, de, bueno, estoy deprimido pero tengo amigos. Y un profesor decía, imagínense esta pandemia si no tuviéramos la conectividad que tenemos. Pero claro, nosotros tenemos conectividad. La pandemia sin conectividad la viven muchos argentinos. Pero no es solo Argentina, como decía recién Amanda. En el mundo están volviendo para atrás. Y además pensar que si vos, por ejemplo, das clases en el mes de febrero, si existe la posibilidad de que haya temporada y haya turismo, y tenés que ir a la escuela, ¿qué pasa con el turismo? Porque digo, también es un efecto cadena. Y se está hablando y la frazada es corta. Ay, Dios mío. Volvemos al tema, ya vamos a seguir, que en educación, obvio, es algo que tan cercano, ¿no? Pero las tarjetas de débito y de crédito también, porque se llevó a cabo una comisión en su segundo o tercer encuentro de Saman. El tercero, me parece. El tercero, de Finanzas y Comercio, decía acerca de este tema, la obligatoriedad, están discutiéndolo como proyecto, la obligatoriedad de acreditación inmediata en cuenta del comerciante del monto de las operaciones realizadas por medios electrónicos con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas o de cualquier rubro, también modificaciones a la tarjeta de crédito. Y ya está el diputado Aldo Leiva con nosotros. Parece como un cantante que lo presenté. Aldo Leiva quedó. Hola, diputada, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Karin. Buenas tardes a la audiencia y a las panelistas. La verdad que un gusto poder charlar con ustedes. Igualmente, igualmente, diputado. Bueno, cuéntenos, ya estuvimos haciendo un acercamiento hace unos minutos, previo a hablar de educación, acerca del escenario en el que se vive con una población tan grande, con medios electrónicos que uno tal vez no conoce, que son provinciales, pero que necesitan de mucha ayuda ahora. ¿Qué debería saber el gran público acerca de esta comisión, diputado? En principio, comentarles que hemos escuchado ya anteriormente a las asociaciones de comerciantes que lógicamente plantean la disminución de las comisiones, plantean también la acreditación inmediata de los fondos, que en definitiva son recursos de la persona que va y que compra con su tarjeta de débito y que los bancos demoran 48 horas en acreditar. Por lo tanto, sin duda, esas 48 horas, ese dinero que pertenece a cualquiera, por ejemplo a ustedes, cuando van a cualquier lugar, utilizan la tarjeta de débito y automáticamente, cuando uno quiere hacer una nueva operación, ya se registra que tiene menos dinero. ¿No? Claro, en el momento. Pero hasta el momento... exactamente, al momento. Y las entidades que son las emisoras de esa tarjeta tardan 48 horas en acreditar al comerciante. Por lo tanto, lo que se plantea en el proyecto es que, así como a cada uno de nosotros se nos debita automáticamente lo que gastamos, de la misma manera automáticamente se le acredite al comerciante. De lo contrario, son 48 horas que las entidades tienen ese dinero que sin ninguna duda no lo tienen para cuidarlo, lo tienen sin duda para efectuar otro tipo de operaciones, otro tipo de préstamos. En definitiva, con nuestra propia plata que debiera acreditarse rápidamente al comerciante, se terminan haciendo otras operaciones que sin duda generan ganancias en favor de los titulares de esa tarjeta. Respecto a las tarjetas de crédito, lo que se plantea también es una disminución en las comisiones, que la verdad que a cualquiera de los que usamos tarjetas de crédito, sabemos que las comisiones son variadas, pero son altísimas, muchas veces sin ningún tipo de fundamento, porque también hay otra cuestión, es tan claro y contundente que no hay forma que uno no termine pagando las cuestiones que compre con las tarjetas de crédito o de débito en este caso. Entonces hoy hemos escuchado a los titulares de las tarjetas, bancos, mutuales, asociaciones, muchas de las cuales también ocurren en el interior fundamentalmente, están disfrazadas de entidades sin fines de lucro que muchas veces ni siquiera tributan en el municipio y tienen intereses usureros con la gente a la que le emiten esas tarjetas. Claro. Entonces lo que se pretende en el fondo es llevar un poco de equidad, primero para que haya esa acreditación inmediata en lo que se refiere a los débitos. Segundo, reducir las comisiones que se cobran respecto a las comisiones. Pero también hay una cuestión que seguramente en algún momento se va a debatir y se va a llegar a tratar, es el tema del usuario, es decir, nosotros los que utilizamos las tarjetas, porque hasta ahora esto va a beneficiar a los comerciantes. Se supone que automáticamente debiera beneficiarnos a todos los que tenemos tarjeta de débito o crédito. Pero del dicho al hecho, a veces hay mucho trecho, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión que si bien no está en el ámbito de las comisiones en este momento, pero que yo simplemente aprovecho para reflexionar que de lograrse avanzar en estos proyectos, sin duda después va a venir la cuestión vinculada a quienes utilizamos débito o crédito. Y además hay que tener presente esto, hoy la tarjeta de débito prácticamente es universal, ¿no es cierto? No hay quien no tenga una tarjeta de débito, por lo tanto nos parece
que no existe ningún justificativo como para que el comerciante cuando hace una operación automáticamente pueda tener acreditado su plata. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Quería que nos cuente un poco, porque hoy estuvieron presentes las entidades de tarjetas no bancarias. Y usted hizo una referencia que muchas veces por ahí esos préstamos que se hacen o esos servicios financieros están camuflados en empresas o en organizaciones no gubernamentales o sin fin de lucro. Plantearon que hacen frente a una situación en definitiva yo en ese caso, yo siempre digo acá en el caso de mi ciudad, una ciudad de 40.000 habitantes, yo digo que son los usureros que están legalizados. Sin embargo, aparecen como instituciones, como que fueran la abuelita que nos están cuidando, pero en el fondo se quedan con gran parte del salario de fundamentalmente los empleados públicos, que son el principal objetivo que tienen esas firmas comerciales. Y en ese sentido, justamente avanzar en la protección de los consumidores en este caso, pero también muchos bancos no financian a trabajadores o a trabajadores monotributistas o que, bueno, están no registrados, ¿no? Hay una situación también ahí de mucha disparidad de acceder, por ejemplo, a que te rinda un poco más el salario con la tarjeta de crédito, comprando en cuotas, si no hay un banco con respaldo que lo pueda, digamos, ofrecer, ¿no? Hay una situación también de mucha desigualdad. 100 tarjetas no bancarias circulan por el país, por lo menos en algunas asociaciones, que es muchísimo, sobre todo en ciudades pequeñas o en pueblos donde las empresas o entidades financieras no llegan o no lo buscan como mercado, en definitiva. Bueno, hay varias cuestiones en lo que se refiere a las tarjetas. Está por un lado las tarjetas tradicionales de los bancos líderes, después tenemos los bancos de provincia, después tenemos entidades como la que estamos hablando, que en todos estos casos tienen un marco de legalidad. Y a eso se apunta a que podamos reducir las comisiones y que las acreditaciones sean inmediatas. Pero a su vez hay una cuestión mucho peor que tiene que ver con el que vos hablabas de lo informal. Hay un sector que está en lo informal de lo informal, ya no hay otro tipo de informalidad y tiene solamente su tarjeta, por ejemplo, las tarjetas para la gente que cobra algún plan social. Ese deja la tarjeta en el usurero o al comerciante de la esquina y ese después el comerciante o el usurero tiene alguien que se va, hace cola y cobra todos los meses a una tasa altísima, mucho peor que todo esto de lo que estamos hablando. Sí, todo un tema, sí. Diputado, ¿y cómo se puede controlar que esos servicios no sean, no perjudiquen al que menos tiene? Porque pasa en las provincias, pasa mucho también en el conurbano, digo, donde hay mucha gente con necesidades, aparecen siempre los vivos, ¿no? Entonces, esto que usted decía, piden rebajas, pero después por ahí no llega al que va a comprar. En principio creo que es muy importante que podamos avanzar con estos proyectos. Es fundamental ir logrando los consensos necesarios. Lógicamente hay un consenso mayoritario por parte de las asociaciones de comercio. Los que no comparten y no van a acompañar sin duda son los que emiten las diferentes tarjetas, porque lógicamente al disminuirse las comisiones son menos recursos que van a disponer. Y lo mismo si se le exige que depositen inmediatamente ese dinero que por 48 horas lo pueden utilizar para cualquier cosa, no lo van a poder utilizar más. De todas maneras, no tengo yo, y creo que la audiencia y ustedes tampoco, la menor duda de que van a seguir ganando, porque somos miles y miles los que utilizamos las tarjetas. Y una vez que se avance en eso, yo creo que sin duda vamos a tener que buscar la manera de que el usuario perciba cuando use su tarjeta de que efectivamente le están cobrando menores comisiones y también seguramente el mismo comerciante cuando vende con tarjeta de débito y ve
que cobra inmediatamente, es probable que pueda tener algunos beneficios que llegue al usuario propiamente dicho. Exacto, esa es la idea. Diputado, lo cambio de tema simplemente para saber cómo está la provincia en términos pandémicos y en términos educativos también, ahora que está el foco en el regreso de algunos chicos en la medida que se pueda, lógicamente que la pandemia lo permita, a clases. Bueno, la provincia está en una situación, yo diría que dentro de lo complejo, controlado. Tenemos brotes todos los días. Hay varias ciudades que tienen circulación comunitaria. Cuando eso ocurre es mucho más compleja la situación. Hay en los últimos días entre 150 y 200 casos estamos teniendo por día. La tasa de letalidad es más o menos similar a todo el resto del país. Eso genera sin duda una repercusión muy fuerte en todos los aspectos, pero básicamente en lo económico. Hay muchas tareas, muchas actividades que no se pueden realizar. Hay muchas comunidades que están aisladas. Nosotros, cito el caso acá donde yo estoy presente, que es General San Martín. Nosotros estamos a 25 kilómetros del cruce con la provincia de Formosa. Hay un vínculo comercial, familiar, de todo. Se imaginan 25 kilómetros, el nexo es permanente, pero hace muchos meses que la provincia de Formosa directamente cerró el paso, claro. Y ahí no se puede pasar, no se puede ir ni venir. Bueno, Santa Fe y así, bueno, así hay muchas comunidades. Nosotros llegamos al colmo de que, por ejemplo, ahí está sobre el río Bermejo está la planta potabilizadora que nos provee agua a nosotros, y por razones de cercanía, el personal que trabaja en la planta vive en el Colorado, pero no puede venir a cumplir su tarea cuando lo único que tiene que hacer es pasar el puente para venir a hacer su tarea y volverse a su casa. Sí. Esas situaciones que no se han podido corregir son las que generan también seguramente mucho nerviosismo, mucha ansiedad y mucho también hastío ya en la gente después de muchos meses de estar con esta situación de aislamiento. Esperemos que esto vaya mejorando. El esfuerzo que hemos realizado ha sido enorme, tanto con el apoyo del gobierno nacional como por parte del gobernador Capitanich, que permanentemente ha tomado todo tipo de medidas para garantizar que no colapse el sistema sanitario. Eso hasta este momento está garantizado. La verdad que tenemos un colchón bastante importante todavía para pensar en que si siguen aumentando los casos, el sistema sanitario va a seguir aguantando. Bien. Porque de eso se trata esto. Detectar, aislar y cuidar. Si llevamos a la práctica esos tres objetivos, sin duda vamos a ir teniendo el tiempo necesario para cuando llegue la vacuna o llegue algún tipo de medicamento. Respecto a las clases, ocurre lo que ocurre en la mayor parte del país. Todavía todas son virtuales. Estamos también a la expectativa de que en algunos lugares donde la circulación no sea comunitaria o no haya caso, puedan volver a ser presenciales. Bueno, muy bien, diputado. Escuché que decías dengue. El dengue, ¿cómo está en Chaco? Tenemos 10 segunditos, Dipu, a ver si nos puede ser así cortito. Pero el dengue nos interesa. El dengue nos ha golpeado mucho más que el coronavirus, pero como está de moda el coronavirus, le pasó al dengue. Pero también una situación desde el punto de vista sanitario controlado, con una fuerte presencia del Estado, más allá de lo que muchas veces se manifiesta en los grandes medios de comunicación, pero en los dos aspectos, tanto dengue como en la cuestión vinculada al coronavirus, podemos decir que el sistema sanitario chaqueño está funcionando y que está a la altura de lo que necesitamos en este momento, y tenemos un Estado presente, tanto nacional como provincial, y en cada uno de los municipios. Gracias, diputado Leiva, muy amable por su tiempo, que siga muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hacemos la pausa, que hay mucho más todavía. DTV, el periodismo en el Congreso.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Para obtener tu permiso para circular, ingresa en www.argentina.gov.ar/circular y seguí estos pasos. Al pie de la página, cliquea el botón Tramita tu certificado. Contanos si tenés DNI. Selecciona la provincia donde vivís. Elegí el tipo de actividad exceptuada que te corresponda y completa el formulario con tus datos. Después, ingresa el código de tu tarjeta SUBE o el dominio de tu vehículo, según el medio de transporte que uses. Tu permiso será un código QR. Podés imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos, porque nadie se salva solo, porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante, para cuidar lo más importante, para cuidar la vida, para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Bien, aquí estamos, hablando de los temas importantes que se tratan en la Cámara Baja, las comisiones que ustedes pueden ver a través de nuestra pantalla y charlando con los diputados que participan de dichas comisiones y que nos amplían el espectro y que nos dicen lo importante para ellos, por dónde pasa el eje, qué es lo que todos deberíamos saber. Algunos temas son difíciles, ásperos, sobre todo cuando se trata de presupuesto y el dictamen que esperan lograr la semana que viene, que Heller lo decía. Ya vamos a ir a ese punto, pero ahora otro tema.
Otro proyecto que entró hace bastante, yo digo el título nomás, la señora Amanda Alma se encarga. Proyecto que fomenta el pluralismo y la diversidad informativa. Sí, es un proyecto que impulsan organizaciones sociales, diarios cooperativos, radios comunitarias, asociaciones de radios comunitarias, medios comunitarios, de televisoras comunitarias y de bajo alcance, que viene a saldar una discusión respecto a la ley 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, en relación al financiamiento. Plantean justamente que se crea un fondo específico a partir de vengar el 5% de la alícuota del IVA que pagan los usuarios para los consumos de on demand, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de videos, de música, todos los consumos culturales que hoy tiene un sector de la sociedad argentina que están grabadas con el IVA. Retener el 5% de ese IVA de esas empresas que cada uno de nosotros aporta para que sean depositados en un fondo que permitan el desarrollo de estos medios cooperativos comunitarios, que son el 33% del espectro radioeléctrico. ¿Te tiene números? Sí, Aman, en general, vos me decís el porcentaje y es enorme. El 33% son medios chicos, de estos que tal vez ni tenemos noción ni idea, quienes vivimos en las grandes ciudades, pero sí conocen muy bien a aquellos en lugares remotos del país. Además, incorporan, no tengo los números finos de cuánto es el volumen de dinero, ¿no? Pero sí lo que es importante de poner sobre, bueno, por ejemplo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias nuclea más de 1.000 radios en Argentina. Wow. El Foro Mundial, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es otra de las grandes organizaciones que nuclean, también tienen alrededor de 500 medios comunitarios solamente en el país. Pero esto también abarca productoras independientes, también a medios cooperativos como el Diario Tiempo Argentino o el diario La Capital, también La Capital El Ciudadano de Rosario, que también es un medio cooperativo, que son recuperados a partir también de que las grandes empresas han abandonado el desarrollo de estos procesos. Bueno, la idea aquí está presentada por el diputado Carro y acompañado en verdad por estas organizaciones, tiene 36 firmas, se presentó a fines de agosto el proyecto y se busca que se ponga en discusión ahora en el marco de la Comisión de Comunicación e Informática también. Otro de los puntos que aporta, además de que se le descuenta, se le devenga el 5% del IVA a estas empresas que prestan los servicios, todos ellos también de productos culturales que no son producidos por estas empresas, no son solo plataformas que difunden. Entonces, por eso, aportar a la construcción de medios populares que construyen contenidos diversos y aporten a la pluralidad de voces, ¿no? Y de expectativas también en relación a los consumos culturales. Otra de las dimensiones es que los medios comunitarios puedan también tener créditos fiscales para, a partir de allí, poder garantizar, el afrontar los distintos impuestos que se tienen que desarrollar. Es importante porque es nuevamente un consorcio de organizaciones que vienen a plantear una discusión sobre la concentración de los medios de comunicación y también el rol que hoy tienen las plataformas digitales para los consumos culturales, que terminan siendo un vehículo que vuelve a concentrar en las mismas productoras o productoras mucho más desarrolladas en términos de volumen de dinero que manejan y deja de lado o, somete a una situación de mucha precariedad a los medios comunitarios alternativos. ¿Se sabe en esta pandemia, Aman, los que han cerrado? ¿Hay algún censo al respecto? No hay información sobre eso. Lo que sí se puede decir es que durante la pandemia se desarrollaron igual los concursos para el fondo que establece la Ley de Comunicación Audiovisual, de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero para medios audiovisuales, ¿no? Aquí también se incluye a los medios gráficos y a las productoras. Por ejemplo, el FOMECA, que lo desarrolla la ENACOM, que es un fondo que destina el Estado Nacional para promover y fortalecer los medios comunitarios, siguieron abiertos los concursos y se tiene que desarrollar ahora todo el proceso de producción. Esto está vinculado sobre todo a la sostenibilidad de los medios sin fin de lucro, que son, como recordamos, el 30% del espectro radioeléctrico. Medios comunitarios, el inicio de las carreras de unos cuantos ha sido en los medios comunitarios, por lo tanto, ¿qué más que tenemos que celebrar? Que haya medios chicos, que haya medios concretos que sirvan para la necesidad concreta de esa ciudad, tal vez no muy pequeña, tal vez mediana o muy grande, pero que tienen que estar. Y que así se fomenta la libertad de expresión y se fomenta la independencia con conocimiento y dándole lugar a todos. Así que bien por esos medios comunitarios, ojalá que ese proyecto se lleve adelante. Ya volveremos, por supuesto, cuando tenga actualidad. Ya la tengo a la diputada Jimena López con nosotros. Hola, Jimena, ¿cómo va? Karin Cohen la saluda.
Hola, buenas tardes, Karin. Buenas tardes, Amanda. ¿Cómo están? Acá está Analía también, de rojo, furioso. Analía, buenas tardes. Bueno, Jimena, han tenido Comisión Mujeres y Diversidad. Aprobaron un proyecto que reconoce a las promotoras territoriales en prevención de violencias de género. ¿Nos contás un poco más? Sí, es un proyecto que surgió de la compañera Lía Caliba. Lía es de Salta, trabaja hace muchos años en la parte territorial de todo lo que tiene que ver, obviamente, con atención a víctimas de violencia de género. Y fue ella quien nos acercó la propuesta. Obviamente la hicimos de manera conjunta, con algunos señalamientos, para poder específicamente hablar de aquellas compañeras y compañeros que trabajan en territorio en situaciones de violencia de género. Si bien es cierto que, la ley Ramona prevé un reconocimiento a las trabajadoras comunitarias, todos consideramos, veníamos muchas trabajando específicamente el tema, y hay todo un recorrido en las promotoras, que en realidad son acompañantes. Eso, ¿quiénes son? Tiene que ver con eso, actúan como operadoras o como acompañantes, en el caso cuando la víctima necesita alguien que la acompañe a realizar una denuncia, la vecina que la sostenga, la que se acuerde que tiene que tener el celular cargado. Generalmente son referentas barriales que trabajan hace muchos años en situaciones de violencia de género. Bien. Muchas han sido víctimas, entonces relatan también en primera persona, y otras tienen que ver con su militancia, con que en su momento empezaron con un comedor, un merendero, y por ahí eso fue creciendo y alojando a las mamás que venían golpeadas. Son todas esas trabajadoras comunitarias que todas conocemos, pero que a su vez trabajan acompañando y poniendo su cuerpo, sus recursos materiales a disposición de las compañeras violentadas, ¿no? Bien, perfecto. Chicas. ¿Y qué tal, Jimena? Y el proyecto de ley, ¿cómo ayuda a esa promotora? Porque también esa promotora, cuando trabaja en un hecho de violencia o acompaña, está poniéndose en riesgo también. ¿Se contemplan cuestiones económicas, cuestiones de seguridad? Sí, en principio, Analía, es un reconocimiento. Nosotras en su momento, insistimos con un pedido de emergencia, que todos sabemos y todas sabemos que la pandemia ha tomado otros cursos de por ahí lo que pretendíamos todas y las mismas compañeras del Ministerio en relación al trabajo que se hizo con la presentación inclusive de la planificación de violencia. Es cierto que muchas de las compañeras promotoras y acompañantes en este momento cuentan con lo que se llama un salario familiar o algún tipo de transferencia indirecta. Las que históricamente velamos por los sectores populares en ese sentido, consideramos que tiene que ser un tipo de reconocimiento que implique un aporte jubilatorio y una obra social, que por ahí siempre, no es de ahora, siempre las promotoras comunitarias, las promotoras barriales, no solamente en situación de violencia, pensemos en, digo mujeres porque generalmente son mujeres, hay varones, hay compañeros, pero en mayor escala son mujeres. Pensando desde las manzaneras en su momento, hace muchos años, siempre fueron mujeres de sectores populares que recibían transferencias indirectas a modo de programa social, conocido como planes, que no implicaban ninguna seguridad laboral. Si vos me decís cómo tendríamos que pensar una ley que seguramente podamos debatir en el 2021 con un presupuesto propio, tiene que ver con un reconocimiento como trabajadoras. De hecho, la ley Ramona, que si bien da incentivos y demás, también en su momento, cuando la pusimos en consideración, discutíamos que es cierto que reciben una redistribución del Estado, pero lo reciben en forma de un programa. Y en realidad son quienes muchas veces, ante la ausencia del Estado en sus diferentes versiones, yo no estoy hablando de lo inmediato de este año y estoy hablando del año pasado, estoy hablando del 83 a la fecha, que yo me dedico a analizar políticas públicas, siempre esos sectores han sido la mano operativa del Estado y ha sido tomada en algún punto como una mano de obra abaratada, porque nunca las reconocimos como trabajadoras. Y sin embargo son quienes entregan la mercadería, quienes salen a buscar a la gente en situación de vulnerabilidad, quienes operan como nexo entre esas personas y las instituciones del Estado. Yo brego por un reconocimiento porque me ha tocado trabajar yo siempre digo, mis compañeras se hicieron grandes,
Yo entré a trabajar muy jovencita y mis compañeras tenían la edad que yo tengo ahora. Ellas llegaron a la edad jubilatoria y yo me hice más grande. Y cuando llegaron a la edad jubilatoria no se podían jubilar si no era por la famosa y conocida como ley de amas de casa, claro, que permitió jubilaciones excepcionales en personas que habían trabajado toda su vida, pero que no tenían la formalización de un aporte. Muchas de las manzaneras se pudieron jubilar así. Y sin embargo habían trabajado toda su vida, habían puesto el recurso, su casa, su tiempo. Jimena, estoy leyendo algo de la anterior gobernación, pero el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual continúa en la provincia. Sí. Ese ministerio ahora. Ministerio de las Mujeres. Era el ministerio. Que conduce tanto el INAM Me encanta que me digan tanto el INAM como el de provincia pasaron a tener rango ministerial. Perfecto. Y es el ministerio que se encarga de promover el contenido educativo que puedan tener las promotoras, porque lógicamente hablan de su propia vida y qué mejor que la que contenga lo que la pasó. Pero entiendo que hay todo un camino de sistematización, de conocimiento en ese aspecto, de cuidado de la víctima que necesitan desarrollar. ¿Y cómo es si es que hay esa instrucción? En Buenos Aires se desarrolló una experiencia que tenía que ver con voluntarias y en realidad eran supervisadas por el ministerio en relación a los contenidos que se estaba dando en el marco de la ley Micaela. Y muchas de las compañeras que trabajan en situaciones de violencia en sectores populares pertenecen a movimientos sociales que forman a su vez a sus compañeras. Muchísimas de las compañeras que trabajan en territorio tienen muchísima formación en el acompañamiento. A esa voluntad que tenían, porque todas tienen parte de una convicción de la militancia por el otro, yo digo, no solamente, muchas ni siquiera tienen una afiliación partidaria, tienen una militancia más social. Los movimientos han generado espacios de formación y de debate en las barriadas, y de hecho yo trabajé con referentas comunitarias en todo lo que era como un proceso de formación desde la educación no formal, desde una manera de validar ese conocimiento que ya traen, porque muchas tienen mucho recorrido histórico. Entonces, lo que a veces aparece conceptualmente como algo vacío, yo siempre digo que ellas lo llenan de contenido, porque en el ida y vuelta de una capacitación con referentas, una por ahí baja más lo que sería como la línea teórica, y ellas en realidad tienen todo un recorrido histórico de ejemplificación, de conocimiento de las instituciones, de batallarla. Concretas que te dicen, de batallarla, de ir a hacer una denuncia, de ir al hospital. De hecho, en gestiones anteriores, cuando era el Consejo Nacional de las Mujeres, se desarrolló una política pública que se llamaba Escuelas Populares de Género, previo al 2015, que fue muy importante, sobre todo en la capacitación y puesta en valor de estos conocimientos. Y de hecho, en esta Cámara, la diputada Lucila de Ponti, cuando presentó el proyecto también de la ley Micaela, proponía y promovía este tipo de reconocimiento a un saber popular que está súper consolidado en términos también de experiencia, pero súper organizado. Súper organizado, Amanda. Hay una red en las bases, en las bases populares, que tiene que ver con que tratan de evitar todo el tiempo que alguna de sus compañeras pueda terminar muerta. Y hay como un acompañamiento de muchísimo cuerpo, de muchísimo saber. No solamente cuando te dicen, mira, yo sé que existe tal ley y que por ahí, a ver, yo me acuerdo los números de las leyes, pero te dicen, más los mecanismos. Y nos corresponde tal derecho. A mí me parece que hay, y ahora en Nación también el Ministerio largó un programa que también son escuelas de formación para lideresas en cuestiones de género, líderes populares, obviamente, donde diferentes ONG se pueden inscribir y presentar un proyecto que es financiado por el Ministerio. Bien, bueno saberlo esto. Se necesita difusión. ¿Esto vendría a ser la ley Betty, Jimena? ¿Es la ley Betty? Conozco el nombre. Por Betty Quispe, la mujer fallecida en la 1114. No sé, tal vez se están sumando otras. Son varias las iniciativas, porque también hay una del diputado Grosso que tiene que ver con las referentes de los comedores populares, ¿no? Para reconocerles también. La del diputado Grosso es la ley Ramona específicamente. Exacto. El reconocimiento que nosotras dimos ayer en la comisión, digo nosotras porque éramos la mayoría mujeres las que acompañamos, viene de una organización de Salta, una organización de compañeras grande que viene promoviendo y que fueron las que también en su momento hablaron mucho de la necesidad de hablar de violencia de género en
todo el territorio nacional por la cantidad de femicidios que venían ocurriendo, y después, bueno, pasó también lo de Jujuy. Siguen, obviamente tienen un poder de organización que es territorial, que a ver, ellos hacen la punta en Salta, pero logran conectar a todas las provincias, porque si algo tienen los movimientos feministas es esta circularidad del reclamo y la posibilidad de llegar a compañeras que ocupamos banca. No sé si es la ley Betty, porque en realidad viene es de otro lugar. De ciudad. Estaba leyendo que es de legislatura porteña, Jimena. Por eso a veces no sonaba el nombre, disculpen. No, pero por favor, porque son iniciativas que van en el mismo sentido, pero de otro territorio, bueno, de otro lugar. Acá es de Ciudad de Buenos Aires, por eso mismo, incluso, bueno, a veces se superponen temas que se tratan en los diputados nacionales y legislaturas provinciales. También hubo un tema ayer muy importante que tiene que ver en este contexto del mes de octubre, del reconocimiento y la necesidad de darle un espacio físico al bachillerato popular Mocha Celis, que es el primer bachillerato de Latinoamérica orientado específicamente para personas travestis y trans, justamente en un contexto donde se cumplen... ¿Cómo se llamaban? Mocha Celis. Mocha Celis. El bachillerato está en el barrio Chacarita, lleva ya, si no recuerdo mal, como 8 años y 5 promociones de egresades que fueron desarrollando año tras año la terminalidad educativa. Así que están en un proceso de trabajo bastante intenso de reconocimiento también de experiencias que ya existen, sobre todo. Exacto, y particularmente en el bachillerato Mocha Celis, una de las cuestiones que planteó la compañera Mónica Macha, que fue quien lleva esta propuesta, es no solamente el acondicionamiento edilicio, sino las posibilidades de generar el recurso necesario tecnológico que necesita el bachillerato para subsistir en este momento de la pandemia y para generar conexiones, condiciones de conectividad para los alumnos que ahí concurren o que estaban concurriendo. Una de las cuestiones que también surge en relación al Mocha Celis, si bien es un proyecto excepcional, es un proyecto autogestivo. Buenísimo. Y que necesita realmente que se pongan recursos, tanto materiales como económicos, porque mucho de lo que es su cuerpo docente cobran muy poco y algunos directamente van desde la militancia de entender que es un espacio educativo en donde se generan condiciones para un colectivo tan vulnerable como es el colectivo travesti trans. Pensando en que, a ver, estamos hablando de un colectivo que tiene una esperanza de vida de 35, 40 años, y que una de las cuestiones que hay que trabajar profundamente es qué papel juega la escuela como institución en aquellas personas trans, porque pasa con las infancias trans, con las adolescencias trans. Sí. El Mocha Celis es un ejemplo de inclusión educativa, no solamente por la población que atiende, sino la perspectiva en la que enseñan. Hay un video que es muy interesante para difundir, que es un corto, que cuenta toda la historia del Mocha Celis y cómo trabajan y hablan los alumnos y las mismas maestras. Realmente es muy emotivo. Ayer hubo una atención específica con este proyecto que vos mencionabas, Amanda, que a mí me parece muy interesante acompañar y financiar. Yo siempre digo que acompañar tiene que implicar una cuota de dinero, porque las cosas no se sostienen con la buena voluntad. Hay que poner plata. Eso es así. En los proyectos sociales hay que poner recursos. Y ayer hubo una tensión con eso, por ahí con la línea opositora que decía que bueno, pero que era autogestivo. Bueno, pero es autogestivo de un colectivo con mucho nivel de vulnerabilidad. Sí, se entiende, entonces, Jimena. Vamos voy a buscar el docu. Ahora Amanda me lo pasa. Se dan muchos premios. Muy bien, vamos a darle atención a eso. Qué bueno. Gracias, diputada, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y cuídense las tres. Un beso grande. Hasta luego. Chau. Bueno, así las cosas. Qué bueno. Interesante. Entonces, el punto es que este proyecto, bueno, ya está, ¿no? Proyecto que fomenta el pluralismo, la diversidad informativa. Esto es uno. La Comisión Mujeres. Estamos repasando un poquito por dónde vino la mano hoy. Comisión Mujeres con este tema de las promotoras en barrios vulnerables, que tiene que ver con la violencia de género. Comisión Finanzas y Comercio. Volvemos a este tema porque fue la comisión que nos antecedió, que justamente habla de la necesidad urgente que tienen los comerciantes de
importante que el dinero depositado cuando uno compra en comercios minoristas, mayoristas, con la tarjeta de débito, sea que aparezca en las cuentas del comerciante, sea inmediatamente pasado al comerciante. Por eso tienen que hacer una modificación a la ley de tarjeta de crédito también. También hubo una comisión importante hoy que tuvo que ver con agricultura, donde sí, se sí, debatieron ya vamos a hablar de eso. cuestiones vinculadas a una posible constitución de un observatorio sobre agrotóxicos. Muy interesante. En relación vinculado principalmente a pensar una nueva gobernanza ambiental, donde justamente el medio ambiente esté en el centro de las decisiones políticas para poder avanzar en ese sentido. No se le dio dictamen, si bien hubo una voluntad mayoritaria de acompañarlo, pero se dejó hasta la próxima semana, que se van a volver a encontrar para finalmente acompañar de manera más unánime el proyecto también por parte de la oposición. Le vamos a preguntar a quién estuvo en esa comisión, amén de, lógicamente, la de Comercio, que el secretario, que es el diputado Schiavoni. Hola, Alfredo, ¿cómo le va? Hola, Karen, buenas tardes, chicas. Todo en orden, diputado. Bueno, estábamos hablando, muy interesante, la creación del Observatorio Integral de Agroquímicos. No quiero ni saber lo que piensan las grandes empresas que venden esto, justamente, pero es una situación más que necesaria para el equilibrio del planeta y la salud de los pobladores, básicamente de todos nosotros. Si quiere arrancar por ese lado, ¿qué le pareció la comisión o cómo viene la discusión de ese tema? Bueno, mirá, la verdad es que discutimos ese proyecto hoy. Hay algunas cosas que hay que mejorar, todavía no está claro, inclusive no está explicitado, por lo menos en el texto que hoy se sometió a consideración, cómo se va a financiar este observatorio sobre la utilización de agroquímicos. Y bueno, también hay en la ley algunas superposiciones con funciones que lleva adelante el SENASA. Y bueno, desde nuestro punto de vista son las objeciones que planteamos para seguir trabajando sobre el proyecto, siempre en la inteligencia de que el hombre tiene que encontrar el equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Es decir, me parece que no hay discusión sobre ese tema, no hay discusión en el mundo. Por suerte, nuestro país cuenta con un organismo bastante serio, más allá de los vaivenes de la política, que es el SENASA. El SENASA, aunque por ahí acá internamente o el ciudadano común no tiene mucha idea, es un organismo de mucho prestigio a nivel internacional porque ha trabajado con solvencia a lo largo de la historia, como dije, con prescindencia de los vaivenes de la política. Tiene técnicos muy bien formados, con mucha experiencia, que entienden del tema y en ese sentido la obligación que está consagrada por una ley, la ley de creación precisamente del SENASA, es velar por la calidad de los alimentos que produce nuestro país, con prescindencia si los mismos van a ser consumidos internamente o si bien tienen como destino final la exportación. Así que... Sí. Le quería preguntar, porque el diputado Torello tuvo objeciones para con esto, compañero de banca, diciendo la iniciativa ya está comprendida en una ley nacional, que es la 27233 de Sanidad de Animales y Vegetales, por lo que se estaría duplicando las atribuciones y se estaría creando otra estructura del Estado más. ¿Usted estaría en línea con lo que piensa su compañero? Sí, en parte sí coincido con lo que dice Pablo, porque hay funciones que están consagradas en este observatorio que ya las realiza el SENASA, y por ahí cuando uno tiene la responsabilidad de decidir sobre los fondos públicos, los fondos que aporta la gente, hay que tener mucho cuidado de no duplicar gastos para hacer la misma función. Yo entiendo que el sentido que le quiere dar la autora del proyecto en realidad es otro, para poner el foco sobre la cuestión del cuidado del medio ambiente. Yo creo que es el principal desafío que tiene no solo nuestro país, que tiene la humanidad, de poder compatibilizar
la explotación de los recursos naturales con el cuidado del medio ambiente, porque todos sabemos que por la inteligencia que tiene el ser humano, es en situaciones de marginalidad y de pobreza el principal depredador que hay sobre la superficie del planeta. Entonces, hay que tener mucho cuidado y encontrar el justo equilibrio con inteligencia entre la utilización de los recursos naturales que les proporcionen bienestar a los habitantes del país y al mismo tiempo preservar el equilibrio del medio ambiente. Usted sabe, diputado, Analía Argento lo saluda. En el país, digo, la tala de árboles, como en muchos lugares del mundo, ha hecho desastres y otras situaciones más que han generado un fuerte impacto en el ambiente, ¿no? Ahora, Misiones es una provincia como precursora. Acaban de nombrar un ministro de Cambio Climático, un cargo que ningún país de Latinoamérica tiene, ni ninguna provincia de la Argentina. Y el nuevo ministro Patricio Lombardi decía que Misiones es la provincia que tiene el 52% de la biodiversidad de todo el país, ¿no? O sea, la mitad de la biodiversidad está en Misiones. Digo, hay que imitar a Misiones, hay que proteger a Misiones, y porque blindarla. el depredador serial que es el hombre puede avanzar, digo, sobre todas las provincias, ¿no? A ver, en primer término, lo que mencionaste, la Secretaría de Cambio Climático es de reciente creación. Sí, pero es ministerio. No debe tener más de 15 días desde que fue sancionada la ley de creación. Por tanto, hasta ahora no puedo evaluar lo que ha hecho porque, bueno, es de reciente creación, ¿no es cierto? Misión reconoce un antecedente previo, en la década del 80, exactamente en 1984, fue la primer provincia de la Argentina en tener un Ministerio de Ecología, sí, no se lo cual no es para nada descabellado, teniendo en cuenta que concentra más del 50% de las especies vegetales y animales que pueblan nuestro país. Es al mismo tiempo consagrada la capital nacional de la biodiversidad. Esto es una tradición en nuestra provincia que fue, yo vengo en la actividad privada del sector de la forestoindustria. Misiones fue durante décadas el principal distrito forestal de la República Argentina. Hoy ya no ostenta esa categoría, ese lugar lo tiene la vecina provincia de Corrientes, pero de todas maneras tiene una importante parte de su superficie con bosques implantados, con especies exóticas, y nosotros nos preocupamos en preservar el bosque nativo, porque es prácticamente el último vestigio de los bosques en galería del macizo de Brasilia. Brasil no tuvo mucho cuidado respecto de la preservación de este bien, nosotros sí, pero los misioneros que llevamos adelante esa tarea de preservar la biodiversidad, esperamos ser recompensados por el resto del país por esta tarea que llevamos adelante, porque en la actividad de bosque nativo, explotación de bosque nativo, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Bosques, más conocida como Ley Bonazo, esta actividad quedó prácticamente reducida a nada. Pero perdón, recompensar que es que le quiere más coparticipación. Mire que hay pelea con el tema. Bueno, puede ser a manera de participación o podemos también hacer una ecuación de la cantidad de carbono que estamos fijando, la cantidad de oxígeno que estamos liberando y cuantificar lo que significa preservar nada más y nada menos que más del 50% de todas las especies vegetales y animales que pueblan nuestro país. No es una tarea menor, digamos, y cuesta plata, créanme, no solo por el lucro cesante de mantener intangible un recurso natural, sino porque si no tenés una acción decidida de cuidar este recurso, no olviden ustedes que somos un país fronterizo con Brasil y Paraguay y en muchos lugares de frontera seca. Entonces,
se producen el robo de madera de muchísima calidad, irreemplazable prácticamente, que al no poder materialmente custodiar estos bosques, se roban y se trasladan a vecinos países. Ni que hablar de los cazadores furtivos que inclusive ingresan a áreas protegidas como la Reserva de Biosfera de Yabotí, que tiene 330.000 hectáreas, o al Parque Nacional Iguazú. Sí. Se han encontrado cazadores furtivos dentro del Parque Nacional Iguazú. Imagínense ustedes. Le quería hacer una referencia porque justamente hoy en la conversación que tuvieron en la Comisión de Agricultura, el diputado por la provincia de Córdoba, Pablo Carro, puso sobre la mesa que ya en la Unión Europea se están planteando acuerdos para justamente la producción de alimentos con menor cantidad de agrotóxicos, ¿no? Y lo que se planteaba un poco la discusión hoy es cómo pensar, lo que usted decía, una economía productiva que no dañe a las personas. En ese sentido, ¿le parece que se van a poder poner de acuerdo para avanzar en la próxima reunión, en este observatorio, en esta forma de, bueno, contribuir a la investigación de los efectos del agrotóxico en el territorio argentino para producir nueva normativa que mejore las calidades y condiciones de nuestra industria agropecuaria, sobre todo, y que la libere de los agrotóxicos? Bueno, mira, yo en principio no utilizo la palabra agrotóxicos, sí utilizo la palabra agroquímicos y fitosanitarios, que es la denominación correcta, y entiendo, como dije antes, que la Argentina tiene un organismo de primer nivel que viene velando por esta cuestión. La posición muchas veces que adopta la Unión Europea respecto de los problemas medioambientales, la verdad que en mi criterio es una posición bastante cínica, porque si hay un continente que durante miles de años viene siendo explotado de forma, por muchos siglos, de manera irracional, precisamente es el continente europeo. Entonces, muchas veces subyace detrás de la idea de que América no explote recursos naturales y que preserve, que yo estoy de acuerdo en preservar, también subyace una intención de dominación económica que no comparto. Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que despejar la paja del trigo. He escuchado muchísimas críticas acerca de las semillas que tienen, que sufren eventos de modificación genética, y en realidad al día de hoy no hay ningún estudio científico serio del mundo que demuestre que tanto animales como el ser humano, alimentado a partir de productos que contienen lo que comúnmente se conoce como semillas transgénicas, hayan experimentado ningún tipo de alteración. Entonces, con estas cosas hay que ser cuidadosos. Yo entiendo la preocupación. Soy padre, estoy en vía de ser abuelo en los próximos meses. Muy bien. Y pretendo que mis hijos y mis nietos se crezcan en un ambiente sano, que contemple todas estas cosas. Pero bueno, por eso digo, hay que ser serio y científico, más allá de la moda o de las cosas que por ahí a los gurises les caen bien, les parece que está, pero como dije antes, el ser humano en situación de pobreza y de marginalidad es el peor depredador que hay sobre la superficie de la Tierra. Claro que sí, tiene mucha razón. Sáqueme de esta duda, es una pregunta medio ingenua de mi parte, pero realmente no la sé, y tal vez alguno del otro lado en la Cámara también diga, yo tampoco. Cuando se tala un árbol en Misiones, ¿qué sucede? ¿Qué debe hacer? ¿O la empresa que lo tala o el particular que lo hace? ¿Tiene que plantar 1, 10? Mirá, la provincia de Misiones tiene un ordenamiento territorial donde hay lugares que no podés directamente talar ningún árbol porque están sometidos a áreas naturales protegidas. Se entiende. O áreas de manejo especial. Como te decía antes, la Reserva de Biosfera de Yabotí tiene una manera de intervenir ese bosque que consiste en respetar el potencial silvícola.
Esto es, están clasificadas las especies por parcela, entonces vos podés extraer de ese bosque no más que la madera, los metros cúbicos de madera que el bosque regenera por año. Ok. ¿Entendés? Perfecto. En el balance se mantiene siempre igual, digamos. Y en este sentido, también es importante destacar que un bosque en crecimiento tiene mayor capacidad de fijar carbono que un bosque maduro y más aún un bosque decrépito. Por eso es bueno mantener un equilibrio, por supuesto, siempre conservando las especies que son autóctonas, que son nativas de nuestra provincia. Gracias, diputado. Ha sido una extraordinaria clase y nos quedamos con ganas de seguir hablando de la Comisión de Finanzas, pero con la de Recursos Naturales creo que fue suficiente. ¿No? Está muy bien, diputada. Chao, será la próxima, que siga muy bien. Bueno, así las cosas. Si van a Cataratas en la próxima que se abra todo, hay una reserva enfrente que es la Guira Oga, que ahí rescatan todos los animales. Maravilloso, aparte la gente que trabaja ahí es tan dulce. Ahí rescata todos los animales de la gente que va al Parque Nacional Iguazú a buscar especies y después en las cuestiones policiales que los decomisan, en los controles, esos animales en estado deplorable, pero vivos, bueno, los llevan a esa reserva, los enseñan, muchos los liberan, otros no, pero no se la pierdan. Es un hermoso paseo y sobre todo con niños. ¿De qué me va a hablar? De economía. Presupuesto, 8 billones de pesos, ya que hablamos tanto de plata. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos, dijo ayer que pretende el oficialismo sacar dictamen el próximo martes 20. Ahora, hay negociaciones y conversaciones, porque lo que vemos es la comisión, pero detrás hay. A ver, el viernes pasado estuvo en la provincia de Misiones Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, hablando con el gobernador. Ustedes saben que es del Frente Renovador de la Concordia Misionera, o sea, es un provincial aliado del gobierno. Y así Sergio Massa está conversando con otros gobernadores. Pero la oposición, Juntos por el Cambio, también se está reuniendo. Hoy hubo reuniones vía Zoom entre los jefes de los bloques, los que integran las comisiones de presupuesto del Senado de Diputados y los gobernadores o ministros de Economía de los distritos que gobierna Juntos por el Cambio. Están analizando todos los números, están cuestionando, ustedes ya saben, el precio del dólar, la inflación que se calcula, las partidas para transporte, para educación universitaria y demás. Todavía Juntos por el Cambio no definió ni siquiera si va a votar a favor en general. Habitualmente lo que pasa es que la oposición vota en general y después se discute en particular. Pero eso la semana próxima. ¿Mañana no? No, digo, para seguir hablando del tema. Ay, bueno, es que sí, todos los días. Esto es día a día. Señores, ha sido un placer estar en DTV. Nos despedimos hasta la próxima. Chao.